buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos en esta transmisión del cuarto capítulo de este ciclo de charlas, Investigar para crear, crear para conocer, la investigación teatral de los egresados y las egresadas y estudiantes de la licenciatura de teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de nuestra Universidad Michoacana. Bienvenidos, les agradecemos que nos hayan acompañado durante las emisiones anteriores y que estén nuevamente con nosotros. Hoy tenemos el placer, el privilegio, el gusto de recibir a una destacada egresada. Ella es Yamel El Mosri, que nos va a presentar su proyecto de titulación de licenciatura que denominó la música como eje motor y generador de la acción dramática. El tango, Los mareadores en Antes del desayuno, de Eugene O'Neill. Voy a tomarme unos minutos para presentarles a Yamel y después vamos a platicar sobre su proyecto de titulación específicamente. Bueno, Yamel El Mosri Fernández es nacida en Uruapan, Michoacán. Actualmente radica en la ciudad de Cholula, en Puebla. Como ya mencionamos, ella es licenciada en teatro, con mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, es maestra en desarrollo humano por la Universidad Contemporánea de las Américas, también con mención honorífica. Entre su formación artística destaca el Diplomado de Cuerpo y Voz por Teherani en Morelia, Michoacán, el método TIA para la formación de actores y actrices con Débora Abstrowski y la formación dentro del teatro del oprimido. Ha participado en diferentes montajes como actriz con el unipersonal Baby Boom en El Paraíso de Ana Istarú, Late de Manuel Barragán, es una obra seleccionada para la Muestra Nacional de Teatro del 2019. Integró las compañías Caja de Sorpresa, Impro, Munay, Vialú, y fue ganadora en el concurso de cortometraje Calladita, en el que participó como actriz estelar en Morelia, Michoacán. Ella es facilitadora teatral desde el año 2012 a nivel estatal, nacional e internacional. Ha tomado diversos cursos de actualización en formación docente a nivel nacional como en el extranjero. Lleva un trabajo de investigación basado en la pedagogía teatral de Débora Abstrowski, el trabajo social de Brené Brown y el enfoque apreciativo de Carl Rogers y la metodología del teatro del oprimido de Augusto Boal. Productora del magno evento Función por el Día Internacional del Tango desde el 2014 hasta el 2018, así como el segundo y cuarto Encuentro Nacional de Teatro de las Personas Oprimidas del 2018 y el Impro Festival desde el 2017 hasta enero del 2020 en Morelia, Michoacán. Se ha desempeñado en diversas universidades, tal es el caso de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, donde actualmente ella funge como docente por asignatura. Así también es tallerista independiente, trabaja con el Laboratorio Magdalenas de Puebla y Ranas del Laboratorio de Puebla. Es cofundadora del colectivo Arena Teatro, donde participa en proyectos escénicos de teatro participativo, escenas liminales e imparte talleres de actuación e intervención sociocultural. Bueno, ella es Yamel El Mosri. Espero estar pronunciando bien el nombre, si no ahorita me corriges, por favor. Y bueno, como vemos, ella tiene una alta especialización en pedagogía, en trabajo comunitario, en teatro del oprimido, ha tomado muchos cursos y tiene un panorama muy interesante, como pocos en nuestra ciudad de Morelia, ¿no? Ella nos ha traído un poco la sabiduría y la técnica del teatro del oprimido, a los que se han acercado a sus talleres, como pocos la maneja de manera interesante. Y bueno, en el caso de su tesis o el trabajo que nos está presentando en esta ocasión, como ya lo mencionamos anteriormente, el trabajo está denominado La música como eje motor y generador de la acción escénica, el tango Los mareados en Antes del desayuno, de Eugene O'Neill. Es un trabajo que descubre el entusiasmo, dedicación y búsqueda de poder incorporar la música de tango como detonante generador de un proyecto de puesta en escena. El montaje y su sistematización tuvieron como objetivo responder dos preguntas. ¿Cómo puedo vincular al tango con el teatro?
y de qué manera puedo llevar el tango a la escena. El proyecto se dividió en 3 etapas. La primera correspondió a la historia y la investigación del estilo musical del tango. La segunda es una recopilación de la vida de Eugene O'Neill y el estilo de teatro del realismo norteamericano. Y el tercero, la investigación basada en Meyerhold, respaldándose en el Octubre Teatral, pues es un texto que se especializa en la música como eje detonante de las acciones escénicas. Muy bien, pues este es el trabajo que está presentando para nosotros Yamel. Bienvenida, Yamel, me da mucho gusto tenerte con nosotros en este ciclo de charlas. Hola, hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me emociona mucho. Y por otro lado, me emocionó mucho regresar también como a revisar como mi primera investigación, ¿no? Como que de alguna forma me enternecí con mi yo del 2012. Entonces, Exactamente. Exactamente, me parece interesante ese salto al pasado que hemos hecho en algunos casos. En algunos casos ha sido mucho más, no tan un pasado tan lejano, porque es un proceso recientemente concluido, pero por ejemplo en el caso de Angélica Mesa o en tu caso, pues sí es un proceso que quedó cerrado, concluido hace tiempo. Y es interesante también porque eso ha permitido hacer un nivel distinto de reflexión sobre el propio trabajo, ¿no? Hay un momento en la trayectoria de la elaboración de la tesis en que estás tan saturado, tan involucrada, tan comprometida, tan llena de ese tema que dejas de ver muchas cosas y es imposible ir más allá. Cuando hay un espacio de tiempo, se vuelve bien interesante la reflexión, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Pues bienvenida, Yamel, toma la palabra y coméntanos sobre tu trabajo. Adelante. gracias, gracias. Pues nada, o sea, como les decía, me fui enterneciendo leyéndome y sobre todo porque, como bien lo dice el resumen, que además este resumen que te mandé formó parte también de mi trabajo de introducción. Yo creo que mi titulación estuvo muy marcada, o bueno, este trabajo de sistematización estuvo muy marcado por muchísimo entusiasmo y muchísima pasión. O sea, yo estaba muy desbordada en mi trabajo de investigación, ¿no? Y tan fue así que, bueno, evidentemente ya cuando estaba como pasando a la parte, tanto la parte práctica como la parte académica, como de redacción, etcétera, estructura, me fui topando justamente con que, bueno, la pasión no me alcanzaba, ¿no? Eso fue bastante interesante. Y pues quisiera platicar un poquito justamente de qué onda con estas inquietudes, porque, bueno, yo en ese entonces, en el 2012, yo bailaba tango, no de manera profesional, sino era amateur, pero la verdad es que era una gran apasionada del tango, ¿no? Iba a todas las milongas que se podían en Morelia, asistía a las clases con el maestro que yo tenía, que era Royame el Corro, y y bueno, por alguna razón, como que se juntó que yo estaba muy apasionada por el tango como cultura, como estilo dancístico y musical, que descubrí que no encontraba yo un lugar o una obra de teatro, o el tango y el teatro, y aquellas cosas que yo encontraba, las encontraba de forma muy literal, ¿no? O sea, un poco como incluso rígida, superficial, como que realmente no cabía en una historia. Y me resultaba muy interesante debido a que las canciones de tango no son superficiales, ¿no? O sea, son canciones que hablan de un dolor, de una historia de todo un país, que es Argentina, y por esa razón es que yo empecé a tener como esta inquietud de relacionar al tango con el teatro. Cuando comencé, la verdad es que tuve un poco como de muchos peros, como de eso, ¿cómo lo vas a hacer? Pero es que, ¿desde dónde? Que no sé qué. Entonces, como que además, creo que yo por mi
personalidad, cuando me dicen como que no se puede, como que me entusiasma más y me dan más ganas de hacerlo. Y entonces, bueno, pues me fui con la intención justamente de montar algo, tango teatro, una cosa así, y no me considero dramaturga, bueno, he escrito 2, 3 cositas ya a estas alturas de la vida, pero en ese entonces, menos me consideraba dramaturga, ¿no? Entonces, además yo me estaba titulando también bajo la especialidad de dirección escénica, y una maestra, la maestra Ana Brusquía, me presentó el texto de Antes del desayuno de O'Neill, y por alguna razón yo era la única, creo, al menos en ese entonces, que encontraba conexiones entre la cultura del tango y el texto de O'Neill. Entre esas cosas yo lo que encontraba era como un tremendo dolor, ¿no? Una tragedia, un dolor, una especie de tema con respecto a la pérdida, ¿no? También como aquellas personas que intentan y lo intentan y lo intentan y lo intentan y terminan fracasando una y otra vez, que es como muy tanguero, ¿no? Como el tema de ya no sé qué hacer en mi vida, como hay como toda esta desazón, toda esta melancolía. Entonces encontré estas relaciones entre un texto norteamericano y el tango, ¿no? Como cultura, como filosofía, como un estilo de vida, ¿no? Y yo lo quería adecuar al contexto mexicano, entonces incluso hice una especie de adaptación. Yo descubrí también que el texto de O'Neill, o sea, yo lo buscaba un poco como en internet y me encontraba que había como por ejemplo 3 versiones del texto que eran diferentes, que en algunas tenían párrafos que otras versiones no tenían, ¿no? Entonces, bueno, además cabe mencionar que Antes del desayuno es un monólogo, que fue dirigido bueno, yo dirigí a Eloísa Ríos y a Inés Chávez. Entonces decidí que yo iba a hacer como mi propia versión, ¿no? Entonces agarré mejor el texto en inglés e hice una traducción del mismo y después lo quise como adaptar como a una especie medio contemporánea mexicana, que fue un absoluto fracaso. Porque justo, bueno, en el montaje no funcionaba, ¿no? Entonces lo que hice, bueno, fue sí traducir, agarrar el texto como traducido al inglés, pero ya sin esta adaptación mexicana. Y recuerdo mucho, quiero compartir, de una plática que yo tuve con Sergio Monreal, que era uno de mis revisores, porque bueno, mis asesores fueron Valentín Orozco en la parte práctica y Claudia Fragoso en la parte teórica. Y ellos me decían, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, y yo soy súper terca. Entonces, hasta que en una plática con Sergio Monreal me dijo, estás jugando con 3 pelotas y no sabes jugar con 3 pelotas, tienes que aprender a jugar con 2. Entonces, fue que decidí, obviamente, mantener al tango y mantener a O'Neill. Es como dato curioso que quería mencionar porque, bueno, estos procesos no son perfectos, ¿no? Y, bueno, finalmente se presenta el 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2012 y un poco el proceso está también muy caótico y muy accidentado, porque era también como mi primera puesta en escena como directora y yo realmente tenía pocas herramientas para llevarlo a cabo. Y yo un poco también traía como la idea de, pues voy a aprender, ¿no? O sea, tampoco, yo nunca como que pretendí llegar a un proceso que fuera perfecto o que estuviera bien elaborado, porque para mí era como justo esta investigación, como sin ninguna pretensión
de a dónde tenía que llegar. Yo sabía que tenía que llegar a un proceso de trámite, de titulación, entonces como que no, me fui quitando un poco como esas pretensiones, pero finalmente sí golpearon a mi actor y a mi actriz, que bueno, no estaban del todo también ellos estaban en su propia búsqueda artística. Entonces lo vuelvo a mencionar porque, repito, los procesos no son perfectos. Y bueno, yo durante todo este montaje, que quiero dejar así como el tip, porque a mí me funcionó de forma maravillosa y a algunos compañeros con los que estoy trabajando de su titulación les funciona, que es, yo después de cada ensayo hacía una bitácora. O sea, tenía mi libreta de la titulación y yo después de cada ensayo hacía mi bitácora sobre qué es lo que se había hecho, qué es lo que se había investigado y qué es lo que se había logrado. O sea, al momento de que yo termino también nuestras presentaciones, y recuerdo que, bueno, fue en diciembre de 2012, entonces dije, bueno, voy a irme de vacaciones, ¿no? La Navidad. Ver en enero, yo recuerdo que con mi bitácora en mano y con los textos que yo ya había leído y que ya había seleccionado y que tenían así como post-its y toda la cosa, yo decido regresar y para mí eso fue muy, muy revelador porque yo en 4 días pude volcar toda la información que tenía en un texto. Y quiero decir que fue desastroso y horrible. O sea, fue un texto muy mal escrito, ¿no? Fue un texto muy, muy mal escrito, pero a mí una de las cosas que me sirvió mucho fue que lo volqué. O sea, finalmente como que todo lo drené en un texto, en un Word, y eso se lo mandé a mi asesora, a Claudia. Entonces, evidentemente, las correcciones fueron grandes, pero yo ya tenía como un esqueleto sobre el cual podía trabajar. Entonces, a partir de eso, pues yo fui obviamente como escribiendo, se lo mandaba, lo escribía, lo mandaba, lo escribía, lo mandaba, y yo por marzo ya tenía la aprobación de Claudia para poder enviarlo a los revisores. Entonces fue en marzo que se lo mandé a Ivette Sandoval y a Sergio Monreal, y como al mes, Sergio Monreal me devolvió el trabajo, recuerdo muy bien, como con más de 400 correcciones, y y a mí eso me emociona, ¿no? Pero bueno, yo soy muy, muy ñoña y muy como, no sé, arrojada. Entonces, así tal fue como me agarré todo un mes específicamente para la corrección de todas las anotaciones que me había dado tanto Sergio como Ivette, y para junio, julio, mi texto ya estaba aprobado por los revisores y se mandó como al trámite. Me parece que fue en julio, sí fue en julio, y yo pude tener mi examen recepcional el 5 de agosto de 2003. O sea, yo también duré en titularme un año. Fue un año muy dedicado, pero justo escuchando las conferencias, bueno, las pláticas que tuviste con Manuel y Angélica, también coincido en que es algo que entre más inmediato se haga, uno fluye mejor, porque el conocimiento y la investigación está fresca, ¿no? Eso como respecto como a los procesos. Y pues nada, volviendo también a la parte como de la pasión y la dedicación, yo estuve escogiendo específicamente algunas canciones que hice una búsqueda de las canciones de tango que yo quería trabajar y que se vinculaban con la temática y la atmósfera que yo quería crear en escena, ¿no? El tango de los mareados para mí fue muy importante porque musicalmente además, o sea, es una canción que tiene una letra, pero la orquesta de Pugliese la toca sin la letra, entonces adquiere como otra fuerza solamente la melodía. Y para mí yo la escuchaba y me atravesaba como en muchos temas respecto a mis propias tristezas,
y decidí usar esa canción para como línea, como columna vertebral para el montaje de la historia de antes del desayuno. Además, encontré algunas canciones que eran, por ejemplo, la de ay, déjame las leo porque sí las anoté por aquí y quería compartirla. Es, bueno, la de nostalgias, ¿no? Que voy a leer un poquito, ¿no? Aquí vengo para eso, borrar antiguos besos, en los besos de otras cosas, porque causa es siempre mía esa cruel preocupación. La de Barrio Pobre de Goyeneche, también la usé, que bueno, justamente encontraba una vinculación en la precariedad monetaria de esta pareja de la señora Rowland y Alfredo. También trabajé con la de Barrio Triste. Aquí está. Barrio Pobre de Goyeneche, Germain de Juan de Arienzo, Los Mareados, Milonguero Viejo de Bizarri, Mi Noche Triste de Pascual Contursi, que además esta canción de Mi Noche Triste, con esta canción se recibía a los espectadores, y decidí esa canción porque la letra, la historia que cuenta esta canción es de un hombre que está como que ya está venido a menos, está en el completo fracaso, y para mí era importante porque cuando en la historia que conoce antes del desayuno, pues es un hombre que era muy adinerado y que se casó con una mujer, que tuvieron un hijo, y la obra transita justamente en el momento en el que él se da cuenta que embarazó a su amante, pero no tiene dinero, o sea, realmente no tienen dinero, lo único que comen es un pan duro y café. Entonces, el público iba entrando y mi Noche Triste los recibía con la imagen de la Inés Chávez, como fumando durante toda la noche, cigarros, como ya tomando la decisión de suicidarse, ¿no? Entonces, también estuve trabajando en Esta Tarde Gris y Soledad de Piazzolla y Emancipación, también de Pugliese. Los trabajos se especializaron como en estar generando atmósferas y estados emocionales a partir de estas canciones, y también como con ciertas exploraciones para generar a los personajes. Entonces, todos estos estímulos emocionales después se volcaban en la acción escénica que tenían que encontrar como los personajes. Ya en algún momento después de estas exploraciones, lo que fue sucediendo fue que el tango ya quedó como en segundo plano para concentrarnos específicamente en el montaje, pero pues ya estimulado por toda trabajo de tanguero, ¿no? También llegué a trabajar con cosas dancísticas, en el sentido de, por ejemplo, la danza del tango es este abrazo, ¿no? Entonces, este abrazo también tiene una historia, ¿no? O sea, los migrantes llegaban a Argentina bajo promesas que no eran reales, o sea, como de, no, bueno, este nuevo mundo te va a venir bien, vas a ser rico, y realmente lo que llegaban era a hacer trabajos forzosos. Entonces se encontraba de pronto el europeo con el cubano, con el africano, eran personas que estaban solas, que habían abandonado su país. Entonces la idea del abrazo fue una idea de unión, de decir no estoy solo o sola, ¿no? Entonces esta idea del abrazo tanguero también se estuvo trabajando como una construcción de vínculos entre los personajes, como de te abrazo para no estar sola o te abrazo para no estar solo. Y bueno, para de alguna forma teorizar acerca de la música dentro del teatro y sus vinculaciones, fue que entonces tomé a Meyerhold y el Octubre Teatral,
que habla específicamente de la vinculación entre la música, el actor músico, que interioriza distintos ritmos o distintos estímulos musicales para trabajar. Si nosotros, un poco como recordamos, bueno, Meyerhold se estimulaba a sus actores para crear expresiones corporales, ¿no? Y esa fue la intención que yo tuve específicamente con la música y con el trabajo de Meyerhold. También estuve investigando a Adolf Appia, y un poco la teoría o el escrito que yo hice se vinculaba que justamente desde el vientre materno nosotros empezamos a tener estímulos musicales a partir del ritmo del corazón de la madre. Y en medida de que nacemos, bueno, estamos como muy perceptivos en los sonidos, incluso desde el vientre de la madre. Y este tipo de estimulación genera conexiones cerebrales que de alguna forma van a ir llevando nuestra vida, nuestra cultura, nuestra educación. Entonces también eso fue lo que me interesó de la investigación respecto a la música generadora como una acción escénica, ¿no? Cómo es que toda este estímulo tanguero fue usado para construir la atmósfera y pues el montaje, ¿no? Ya así como para ir concluyendo, fue muy revelador para mí ahora darme cuenta también en la lectura que el trabajo que yo tenía ya en el 2012 se iba a vincular con mi yo de ahora, porque además también me era muy importante darme, o sea, en ese entonces yo noté ahora que lo estuve revisando, que yo ya tenía ciertas inquietudes respecto al teatro también atravesado por la política. Porque me di cuenta que cito a Brecht, que cito a Boal, ¿no? O sea, todavía no estaba como tan metida en cosas respecto al teatro del oprimido o formación de actores, pero me di cuenta ahora leyéndolo que, bueno, también ahí yo ya estaba buscando justamente la dirección de actores a partir de estímulos musicales, dancísticos, de cómo se podía crear o construir a un personaje y una atmósfera de una forma medio didáctica. Y por otro lado, cómo es que yo justamente me decidí por un texto que no fuera superficial, sino que sí de alguna forma cuestionara la precariedad laboral, las distintas opresiones, y pues que ahora fue revelador darme cuenta que cómo realmente las inquietudes están ahí, porque yo finalmente ya no seguí trabajando con el realismo norteamericano, o yo hace también algunos años que dejé de bailar tango, me encanta escucharlo, pero ya no lo bailo. Sin embargo, estos temas respecto como a que finalmente también me atraviesan con la injusticia social, pues son cosas que siguen todavía ahí vibrando en mi vida, ¿no? Bueno, con eso terminaría esta exposición. Excelente, muy bien. Me gustó ese final, cosas que siguen vibrando en mi vida. Eso me gustó. Bueno, Yamel, usualmente, bueno, nosotros en este momento abrimos un espacio para platicar un poco y profundizar en algunos puntos que tú has planteado. Idealmente, querríamos hacerlo con las personas que nos miran, ¿no? Pero como no estamos en tiempo sincrónico, me tomo yo la libertad de hacer algunos planteamientos que creo que puede coincidir con algunas inquietudes que fueron saliendo a lo largo de tu exposición, que creo que son puntos interesantes para, digamos, para el tema que rodea, ¿no? El propósito de estas charlas, que es el preguntarnos sobre, por un lado, la importancia, por otro lado, el propósito, por otro lado, la manera en que hacemos investigación en el arte, particularmente en el teatro, y cómo es que esta investigación tiene rasgos, digamos, profesionales y científicos, ¿no? Para ponernos en un lenguaje común con otras áreas del conocimiento, ¿verdad?
como las ciencias duras o las ciencias, digamos, experimentales, naturales, o las ciencias sociales, ¿no? Es decir, es muy difícil, o digamos, es apenas digamos, un debate que tiene de muy reciente creación, no más de una década muy probablemente, el hecho de que los artistas también investigamos y también producimos un conocimiento, pero que ese conocimiento tiene ciertas características y que, por lo tanto, los métodos de esa investigación también son diferentes. Pero eso no, los saberes que se desprenden de la creación artística, las epistemologías que surgen a partir de la experiencia del arte, tienen digamos, tienen una relevancia, ¿no? Tienen una importancia, tienen un lugar, ¿no? Distinto y destacable, en consideración o digamos, en igualdad de circunstancia con otros saberes, ¿verdad? Como los científicos propiamente dichos, como los sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí va un poco este tema, ¿no? Descubrir los métodos de la investigación en el teatro a través de las distintas experiencias de nuestros egresados, de los estudiantes, de los maestros, ir haciendo un acopio de esas experiencias. Ese es como el propósito. Pero por otro lado, pues también conocer, digamos, dónde están nuestros egresados, qué huella dejó la escuela en ellos, ¿no? Nuestras egresadas, nuestros egresados. Saber esta formación que se da en la Escuela de Bellas Artes, pues no es una formación únicamente técnica, ¿no? También es una formación artística y humana. Entonces, ¿en dónde está resonando esa formación? Entonces, son varios los propósitos que se intentan alcanzar con estas charlas, y en ese sentido van digamos, como mis inquietudes. Porque hay toda una parte artística, ¿no? Sobre tu montaje, sobre el tema del tango, que yo no conozco, porque además nunca vi ese montaje, lamentablemente. Entonces no tengo una referencia directa, solamente tengo tu testimonio. Pero a mí me pareció muy interesante, pues, varios planteamientos que haces en relación a lo inusitado, ¿no? Digamos, a lo innovador que pudiera surgir en un primer momento de intentar hacer esta conexión entre el tango y el teatro. Pero no es, yo entiendo que tu intención no era hacer una conexión, digamos, formal, ¿no? Es decir, el de musicalizar una obra de teatro con puro tango, ¿no? Que era como lo que tú te encontrabas todo el tiempo, ¿no? Yo tengo una puesta en escena y le quiero construir una atmósfera, y entonces selecciono unos bonitos tangos y voy poniéndoles ahí ad libitum, ¿no? Diríamos. Eso era como una especie de resolución, pues, superficial, creo que utilizaste tú la palabra, ¿no? Digamos, un poco mecánica, ¿no? Muy superflua. Sino que tú realmente, tu intención era encontrar una conexión diferente, ¿no? Entre las fuerzas en conflicto, ¿no? Que se juegan en el tango como un género musical muy específico, y las fuerzas en conflicto que se pueden representar en un texto dramático, que en este caso fue Antes del desayuno, ¿no? Es decir, yo creo que, o sea, yo entendí que tú intentabas hacer una especie de yuxtaposición de dos dramaturgias. Por un lado, la dramaturgia que se puede construir a través de ciertos tangos clásicos, y la obra de Eugene O'Neill, ¿no? Entonces, pues eso me imagino que debe haber sonado rarísimo en un primer momento, y el escepticismo, ¿verdad?, de los asesores de, eso no va a funcionar, o sea, ¿qué onda? Fíjate que hemos platicado, en ese punto me quiero detener, hemos platicado mucho con Manuel, con Angélica, con Javier también lo hicimos, de la importancia de la relación con el asesor. Si el asesor cancela una iniciativa del estudiante, es muy, muy delicado, porque podemos cancelar todo el impulso de la investigación o de investigar cualquier cosa, ¿no? Y eso ha producido ciertos efectos, como personas que se acercaron alguna vez con la intención de llevar a cabo un proyecto de titulación y recibieron por un palmo de narices de no, eso no se puede hacer, eso es una locura, eso es una extravagancia, eso no es científico. Y eso inhibió el impulso
y tenemos egresados que jamás volvieron a intentarlo, ¿no? Entonces, qué delicada, o sea, pareciera como, ay, tampoco, no, sí, yo sí estoy segura que si tú como asesor o tú como estudiante tienes un asesor que acompaña, ¿no? Tu primera iniciativa, aunque parezca muy extravagante, vamos a captar a esa estudiante. Y claro, la chamba como asesores es irla perfilando, ¿no? A algo plausible, algo que se pueda hacer, algo que redondee, que tenga sentido, que tenga estructura, pero no cancelar, ¿verdad? O sea, eso es interesante. No sé qué piensas sobre esto que comento. Sí, para mí definitivamente, o sea, yo recuerdo, o sea, que Claudia fue un apoyo en ese sentido, pero sufría un poco, o sea, sí había un asunto, la recuerdo llenando llenando el CIA y diciendo, ay, pero es que, ¿cómo diablos le llamamos a esto, no? Y sufriendo como, ¿cómo? Y yo así como, no sé. Entonces, pero lo que sí me quedó claro es que finalmente también de eso va la investigación, o sea, si hay una inquietud de algo que aparece nuevo y raro, pues vale la pena investigarlo, ¿no? O sea, vale la pena apostarle a eso y ver qué concluye, ¿no? Porque eso también me quedó muy claro, o sea, yo tuve un proceso accidentado en la parte como práctica, pero eso también era parte de la investigación, o sea, era parte como de, bueno, descubrí que estos lineamientos o estas formas concluirían muy probablemente en esto, ¿no? Entonces, creo que también forma parte de la investigación el animarte a investigarlo tal cual, ¿no? O sea, no darlo, o sea, porque si a mí se me hubiera tal cual como censurado, como tú dices, pues posiblemente justo mi espinita, pues no lo hubiera podido desarrollar y hubiera tenido que terminar haciendo otra cosa por el puro trámite y eso no te da el impulso como para incluso darte de golpes en la pared, ¿no? O sea, me parece importante esto que comentas porque efectivamente creo yo que la chama del asesor pues, es un poco eso, ¿no? Guiarte, pero sin la censura. Además, por otro lado, comento esta parte de la plática que yo tuve con Sergio Monreal, porque recuerdo que Claudia y Valentín me decían, bueno, y Sergio me lo argumentó. Entonces, a partir de lo que me dijo Sergio, fue que me quedó claro por qué no era por ahí o porque yo no estaba todavía preparada para hacer como meter un montón de cosas en una licuadora y ver qué salía, ¿no? O sea, como que todavía no estaba preparada por mi juventud, ¿no? Específicamente. Entonces, ese tipo de cosas sí me parece importante, no censurarlo, sino tal vez organizarlo, ¿no? O sea, ayudarle al estudiante a organizarlo. Entonces, pues, creo que, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Claro, pero esto justo que tú comentas me lleva como al segundo planteamiento, que es, tú hablas, por ejemplo, que para ti el proceso fue muy, muy sinuoso, fue muy caótico, que no fue, digamos, un proceso perfecto, que no fue un proceso, digamos, organizado, y por momentos es probable que te hayas sentido como a dónde va todo esto, ¿no? Como extraviada, como por dónde voy, por dónde hago. Pero yo pensaba un poco que justo esa es una, digamos, esa es una peculiaridad o una característica, ¿no? Que yo empiezo a escuchar y a ver que se repite o es reiterativa en los procesos de investigación artística, que es que hay un momento de la investigación que puede alargarse o puede ser más corta, ¿no? Dependiendo, digamos, pues de quién investiga, del tema, de la circunstancia, de las condiciones, pero generalmente se presenta donde todo parece estar desorganizado, caótico, ¿no? Que no parece que vaya a aterrizar o que vaya a concretarse o que vaya a algún lugar con un sentido claro, ¿no?
Y yo creo que ese es el momento en el que se están buscando las conexiones de sentido, ¿no? Una conexión que tú te planteaste, que es la del tango con el teatro, ¿no? ¿Cómo puedo vincularlo más allá de superponerlo nada más? Estabas como en esa búsqueda, ¿no? De encontrar esas conexiones que fueran, digamos, novedosas para ti, pero también novedosas para la propia disciplina, ¿no? Y yo creo que como en un proceso sináptico, ¿no? Cuando estás aprendiendo algo nuevo, a manejar un idioma, ¿no? Hay un momento en que no sabes qué estás haciendo, ¿no? Y eres torpe, cometes errores y repites y te equivocas y caes y regresas. Y hay un momento en que hace sinapsis, ¿no? Y se crea el canal, ¿no? De comunicación sináptica por el que empiezas a pasar la información. Entonces yo tengo la sensación de que toda esa primera parte, ¿no? Donde tú estabas sintiéndote que no llevabas a cabo un proceso organizado y que estaba caótico y que no sabías y que también tus asesores probablemente te empujaban y te daban excelentes recomendaciones como la que comentas de Sergio Monreal, que pareció ser muy atinada en el momento adecuado, pero no es hasta que viene este proceso de síntesis donde dices tú, yo puedo ya drenar todo aquello que estaba pensando. Y a lo mejor salió así, ¿no? Como cuando drenas, ¿no? Un absceso, ¿no? Que se empieza a abultar, 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 y de repente viene y sale todo de manera, ¿no? Terrible. Pero ya hay una materia ahí que podemos moldear, ¿no? Y me pareció muy interesante que hablaras que tu principal herramienta para poder acumular esa materia y después volcarla, drenarla, fuera la bitácora, ¿no? Yo creo que la bitácora de investigación en los procesos de investigación artística es una herramienta que no tiene parangón, pues, es decir, es un cuaderno que se convierte en el registro tanto de los procesos creativos, técnicos, personales, ¿no? De quien lo está llevando. Es un documento muy importante para la investigación y después para la producción de conocimiento. No sé si nos pudieras platicar un poquito más de cómo era tu bitácora, porque creo que ese es un punto que les puede interesar a los chicos que vean, ¿no? Estas charlas. Claro. Yo, por ejemplo, había un asunto como de, bueno, el ensayo termina a 7:30, 7:25 era, digo, por poner ejemplo, ¿no? 7:25 era, vamos a escribir nuestra bitácora del día de hoy, ¿no? Entonces, justo, ya que terminaban las conclusiones y todo, era como de, ok, no nos vamos a ir sin escribir nuestra bitácora del día de hoy. Entonces la escribíamos entre los tres y eso, como era también un ejercicio muy personal, yo la verdad es que en la bitácora a veces no solamente escribía, hoy comenzamos a trabajar con el calentamiento del no sé qué, sino que yo también decía, hoy fue horrible, me sentí frustrada, creo que no llegué a nada, ¿no? O sea, hoy encontré esto y me siento así y así, o sea, también como atravesado mucho como por mis sensaciones internas, un poco como para ir también recordando cuando o sea, era eso, o sea, además yo me compré específicamente una libretita solamente para eso. O sea, no la usaba para otra cosa, era como me llevaba yo a mi ensayo, el libreto, que la y la otra, y mi bitácora. Si yo también como entre un ensayo y otro me ponía a leer, investigaba y encontraba algo, me ponía su post y escribía en la libreta. Entonces, al final fue muy rico realmente poder trabajar, porque entonces yo tenía un registro tangible, hasta a veces eso, ¿no? Le ponía el dibujito, le ponía una sensación, una frase que me había encontrado, un esto, un aquello, entonces de alguna forma como que cuando se concluyó la parte práctica, todo mi proceso estaba registrado así tangiblemente en mi libretita roja, ¿no? Y después recuerdo que cuando se tituló Eloísa,
me dijo, pues es que el tema de la bitácora me ayudó muchísimo, ¿no? Porque ya no era como solamente confiar en mi registro de memoria, ¿no? Ya tenía el registro tangible de, claro, o sea, yo llegué a esto por esto. Y era, pues sí, era como una guía buenísima que yo descubrí en ese momento y que después a todo el mundo yo se la estoy recomendando cuando están en estos procesos, ¿no? O sea, eh, eso, o sea, me daba también este asunto como de que llegamos a esto, pero también entender y tener el registro de cómo llegué a eso, ¿no? O sea, como el caminito así que una de pronto llega a hacer, a veces olvidamos de por qué llegamos a eso, ¿no? Y con una bitácora, pues no hay de otra, ¿no? Lo tienes registrado, lo tienes ahí como como un hilo al que te lleva como desde el primer ensayo hasta el ensayo 50, hasta la función tal, ¿no? Entonces, eso fue un poco el trabajo con la bitácora y era súper importante para nosotros, o sea, terminar el ensayo y decir, nos vamos a dar nuestros 5 o 10 minutos para escribir. No nos íbamos del ensayo sin escribir nuestra bitácora. ¿Y tú has seguido utilizando la bitácora en otros procesos, digamos, ya independientemente del tema de la tesis, en tus proyectos profesionales, ¿no? Creativos, de dirección, de actuación, como tallerista, como maestra? ¿Has seguido utilizando el instrumento de la bitácora? Fíjate que no, a veces sí, a veces como que siento que hay montajes que me lo piden. O sea, hay montajes que digo, necesito llevar un registro de lo que estoy haciendo porque esto está súper raro, ¿no? Entonces, pero no siempre. Que ahora que lo mencionas, igual podría ser también muy, muy rico, ¿no? Yo en ese entonces justo pensaba que específicamente que yo tenía que iba a llegar un momento en el que yo tenía que escribir sobre mi proceso y tenía que tener el registro de las memorias, ¿no? Pero sí, con mis proyectos artísticos podría decir que no en todos. Y por ejemplo, yo pienso ahora que la bitácora de trabajo para la investigación no tiene, digamos, una organización estructurada, preestructurada, ¿no? O sea, que cada bitácora va a ser una bitácora diferente, que va a tener el carácter o el estilo o el momento, ¿no? Del proceso en el que se encuentre, ¿no? Sino que la organización es así como múltiple, pues, ¿no? Puede tener ese formato de diario de trabajo, puede tener el formato de un diario íntimo, puede ser también un álbum de fotografías, ¿no? Puede ser una libreta, como un cuaderno de sketchers, ¿no? Dicen los dibujantes, ¿no? Que van haciendo bocetos y bocetos de lo que después serán pinturas. O sea, digamos, puede contener una serie de elementos, de todos los elementos en diversos lenguajes que nos permitan registrar, ¿no? Hacer la memoria concreta, física, de lo que va sucediendo en el proceso creativo. Y como un proceso creativo es variopinto, o sea, está dado en distintos lenguajes, pues necesitamos una bitácora con distintos lenguajes, ¿no? O sea, eso también me parece muy interesante. Yo creo que hay que dedicar todo un taller a la bitácora, ¿no? Me parece, ahora que lo pienso, que hay que proponer una iniciativa de la bitácora de investigación. Y bueno, bien interesante, tú misma lo dijiste, ¿no? Después de que se había hecho ese proceso de síntesis y que pudiste volcar toda la materia que había sido como amasando, ¿no? En los meses anteriores, el proceso ya fue muy acelerado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque creo yo ya se habían encontrado los vínculos, ¿no? Ya se había dado el proceso sináptico, ¿no? Que permite generar el canal, ¿no? De información, ¿no? Por donde van y vienen los impulsos eléctricos, ¿no? Hablando en términos así de funciones cerebrales, como tú misma lo retomaste. Y entonces, pues, solita la materia fue dando su forma, ¿verdad? Me interesa también esta afirmación que hiciste, que tú no tenías una pretensión, digamos, yo lo puse así, ¿no? De una factura artística como muy completa, muy acabada, sino lo que te interesaba el proceso de investigación, tu tesis, ¿no? El trabajo con tus actores, alcanzar esto con el tango. Yo preguntaría, ¿crees tú que sea necesario o un requisito, digamos, obligado, o si no obligado, por lo menos
que se pretenda que los trabajos de investigación artística que tengan una terminación en un producto artístico, ¿no? En este caso una puesta en escena, la escritura de un texto, el trabajo de interpretación actoral, etcétera, también tengan valores artísticos en el sentido de lo que nosotros evaluamos cuando vamos a ver un grupo profesional de teatro, ¿no? Cuando vamos a ver un grupo profesional de teatro decimos, esto está bien hecho, está mal hecho, ¿no? O sea, como que no hay mucho pierde en eso, ¿no? ¿Hay una factura o no hay una factura terminal del trabajo? En los trabajos de investigación, ¿valdría solicitar esto? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pienso que depende mucho de los objetivos de cada quien, ¿no? O sea, yo siempre me he basado en cuál es el objetivo, tal vez por el tema teatral, no sé, como de tener claro el objetivo, ¿no? Si yo ahorita estoy haciendo esto, por ejemplo, un montaje que sea meramente artístico, evidentemente hay trabajo de investigación, porque ya hacer teatro es investigar, ¿no? Es investigar en muchísimos niveles. Pero, por ejemplo, en un tema con respecto a estudiantes que están buscando titularse, yo personalmente creo que tienen que priorizar el objetivo de la titulación como una trámite de su vida y su proceso académico, porque vida hay para hacer su proceso artístico, ¿no? Esa es como al menos mi postura y que creo que a mí me fue, yo la hice un poco medio inconsciente, pero que me funcionaba, porque creo yo que si yo me estaba preocupando por las fuentes, la investigación, la sinapsis, la búsqueda, la mezcla, la escritura, y además me preocupaba por el asunto artístico, quién sabe si yo hubiera terminado también en un año, ¿no? O sea, como por un lado no creo que tampoco sea un asunto como de a ver qué sale, porque finalmente somos hacedores de teatro y nos interesa lo estético y lo artístico, pero no sé si ponerlo al mismo nivel de prioridad que el proceso académico y de trámite y de titulación, ¿no? Eso es en el caso como de quien se está titulando, en el caso de quien está terminando un proceso de vida, de licenciatura y necesita hacer este proceso. En la parte profesional, yo creo que es inherente, o sea, si tú estás montando hay una investigación, o sea, no creo que si tú montas algo, lo montes, a menos de que sean como algo muy didáctico en el sentido de que ya sabes, ya tienes que, o sea, porque me ha pasado también que conozco muchas compañías, cuando trabajan tal vez en curso de verano, ya tienen la obra, la tienen montada y ya solamente ponen a los personajitos en el mismo lugar donde lo han puesto en los últimos 20 años, ¿no? Incluso ahí tal vez hay investigación, ¿no? Pero finalmente en un montaje creo que es inherente, o sea. Claro. Sí, pensaba, por ejemplo, en estos montajes prefabricados, ¿no? Al estilo Broadway, ¿no? Que ya hay como una especie de, ya están los bocetos del trazo escénico, las coreografías, la música, ¿no? Los personajes como son esta suerte del personaje de la comedia musical, ¿no? Que es más bien como una especie de caricatura de personaje, ¿no? No hay como que mucho margen de trabajo del actor, ¿no? Salvo en esas excepciones, siempre que hacemos teatro hacemos investigación. Ahora, no, o sea, siempre que hacemos teatro hacemos investigación, pero no siempre que hacemos investigación buscamos artisticidad, por así decirlo, ¿no? Yo creo que lo resumiría así. Pero bien interesante. Oye, pues Yamel, nos has arrojado un montón de cosas de reflexión sobre la investigación súper interesantes que yo creo que son muy útiles para los chicos. Tenemos ya bien poquito tiempo. Yo realmente me quedaría con esto último que tú misma mencionaste, que dijiste, ¿dónde está mi tesis ahora? ¿No? Y cómo te das cuenta que ahí, de manera germinal, ¿no? Estaba las motivaciones, los intereses, las obsesiones que en tu vida ya profesional más avanzada, ¿no? Iban a volver a aparecer y con mucha más contundencia, ¿verdad? Y mucha más voracidad en el sentido de me compromete este tema, me interesa esto, ¿no? El tema de lo social, de lo comunitario, el tema de lo
del desarrollo humano, ¿no? La perspectiva de género, que son cosas que sabemos que distinguen tu práctica teatral profesional y que de alguna manera estuvieron ahí todo el tiempo, ¿no? Eso es interesante porque yo he escuchado que, a mí me lo dijeron en su momento y yo seguramente se lo he dicho a algunos tesistas de, ahorita preocúpate por hacer tu tesis, ya después tendrás el mundo, tendrás la vida para cambiar al mundo, ¿no? Y de alguna manera siento que minimizamos que esa primera investigación de licenciatura es, digamos, como la semilla, ¿no? Que va a formar a los futuros investigadores, docentes, artistas, creadores escénicos. Entonces, sí es cierto que el alcance de una investigación desarrollada a nivel licenciatura es muy modesto, pero no deja de ser importante para definir la vida de ese profesionista, ¿no? O sea, yo siempre pienso, bueno, a lo mejor con mi tesis yo no cambié el mundo, porque pues también mi tesis está un poco compleja. Ahora la veo y digo, Virgen Santa, si yo fuera mi maestra me hubiera reprobado. Pero me cambió a mí, ¿no? O sea, me cambió a mí sí me cambió. No cambié, ¿no? El mundo, ni siquiera el de al lado, pero a mí sí. Entonces, también creo que eso contigo, con tu exposición fue muy, muy claro. No sé qué piensas sobre esto. Totalmente, para mí fue un parteaguas en mi formación y en mi vida, ¿no? O sea, el cerrar este ciclo, llegó un momento en el que yo pensaba como, después de estos como accidentes, vaya, que se sucedieron en el proceso, me, yo lo percibí así, ¿no? Como diciendo, bueno, este es el momento para que yo lo haga, este es el momento para que yo me equivoque, para que me vaya de bruces, es ahora, y lo tengo que aprovechar, y no me tengo que sentir mal por equivocarme, por replantearme las cosas. No, este es el momento y bueno, pues vamos a disfrutarlo y vamos a ir aprendiendo, ¿no? Pero evidentemente sí, hubo un asunto, de eso, culminarlo, para mí, recuerdo que después me dio, la verdad me dio una pequeña crisis, como diciendo, como de, bueno, ya culminé esto, o sea, ya soy una profesional. ¡Ay, no! ¡Ay, qué sigue, no? Y creo que justo también muchas veces existe esta resistencia, ¿no? Del hoy, porque te sitúa en el mundo de una forma diferente. Te sitúa en el mundo en otro nivel profesional, que bueno, eso también para mí es un tema del que alguna vez voy a hablar, que quiero que es profesional, pero, pero implica muchas cosas a nivel formativo y emocional, ¿no? Entonces, evidentemente no es un proyecto menor, ¿no? No es una decisión menor, es una decisión muy importante, cambia tu vida, cómo te ves, cómo te percibes tú. Sin embargo, lo que también creo es que muchas veces cuando estamos ahí, y lo digo un poco porque lo he visto en mis compañeros, en mis colegas, sentimos que tiene que ser el montaje, ¿no? Que tiene que ser el montaje porque ya me titulé, porque tiene que ser maravilloso y tiene que... Entonces le depositamos tantas expectativas que sinceramente, como a mí me lo dijo Sergio Monreal, como de, ¿por qué quieres jugar con 3 pelotas si estás lista para jugar con 2? ¿No? Entonces hay un asunto como de, queremos jugar con las 10 pelotas al mismo tiempo y que nos salga bien, ¿no? Y es como ir de alguna forma siendo también como comprensivo con una misma de cuál es lo que yo puedo dar en mi nivel, o sea, con mis capacidades actuales en este momento, ¿no? Y yo evidentemente en ese momento eso es lo que pude lograr, ¿no? Entonces, incluso eso que puede llegar a ser pequeño, puede ser tal vez pequeño en el mundo artístico, en el mundo teatral del gremio de este mundo, pero es gigante para ti. Entonces, como que creo que hay que ir identificando como estas nociones de lo que es importante y de cuál es lo que tal vez no es tan importante en medida de tus procesos de vida y de tus procesos de formación,
en comparación al mundo. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Sí, creo que sí. Bueno, yo alcanzo a entenderte, esperemos que los que nos vayan a escuchar también nos sigan en estas, pues en estas elucubraciones, en estas derivaciones que estamos haciendo, pues a partir de todos estos, de todas estas discusiones, ¿no? De cara a la investigación, que yo creo que solamente pueden ocurrir así, hablando con alguien que ya pasó por ese proceso, ¿no? No, pues bien interesante, Yamel. La verdad es que podríamos aventarnos otras 2 horas lucubrando sobre el asunto, proyectando. Yo me quedo con la experiencia tan importante que nos has compartido en relación a que no todos los procesos de titulación, digamos, están dados, ¿no? Sino que se tienen que encontrar en el camino y que por mucho tiempo, en las distintas etapas, hay una etapa que es muy difícil, que es a la que hay que sobreponerse, que es la de no sé qué está pasando con esto que yo me estoy planteando, ¿no? Pero que es sustancial, porque es ahí donde se revuelca todo el sedimento de los muchos conocimientos que tenemos, que hemos adquirido a lo largo de los 4 años de formación, ¿no? Se van sedimentando, ¿verdad? Se van yendo al fondo, al fondo, al fondo. Cuando uno llega a 8º semestre, pues uno dice, qué bien, primer semestre sabe, ¿no? Pero ahí está como un sedimento. Y la investigación, la tesis, tiene un momento de revolver ese sedimento y entonces uno dice, ¿de aquí qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a salir de esta tormenta de sedimento? Entonces viene la luz, ¿no? Y yo creo que muchos alumnos, estudiantes, incluso egresados que comienzan su proceso, se quedan en esa parte, en esa angustia de no poder encontrar con la salida, ¿no? Y yo creo que es ahí donde trabaja el asesor de manera importante, como lo hizo en tu caso Sergio Monreal, supongo que también la doctora Claudia Fragoso, el maestro Valentín Orozco, ¿no? Es ahí donde trabaja el asesor, ¿no? De señalar un norte ¿no? Y echarte porras para que emprendas la dirección. Bueno, pues yo te agradezco mucho esta charla, que nos hayas compartido tu experiencia. Y Beth Sandoval también, por supuesto, ¿no? Ella también fue parte de tu proceso de título. Bueno, estabas muy flanqueada, ¿verdad? Por nuestras figuras docentes más destacadas. Oye, qué bien. Muy bien. Pues eso también, ¿no? La oportunidad de tener un asesor, alguien que te lea, que te discuta, ¿no? Eso también es un parte importante y no siempre se cuenta con ello, ¿verdad? Muy bien. Pues no sé si tú quisieras como despedirte de alguna manera, ya haciendo un resumen de todo lo que nos has compartido esta mañana. Pues nada, que sean muy amables con sus procesos. O sea, para mí eso fue muy, muy, muy liberador. O sea, saber que yo tenía que ser amable conmigo porque además una investigación teatral requiere de muchas herramientas, ¿no? En muchos niveles y al menos en nuestro caso, que tuvimos como la currícula anterior, sinceramente no nos las dieron, ¿no? Ahora ya está como más, o sea, como más apoyado desde distintas asignaturas y pues que las aprovechen y que no flanqueen y sean muy amables porque muchas veces va a requerir que ustedes se cierren en el cuarto a llorar, se sequen las lágrimas y sigan echando ganas, ¿no? Entonces, pues es parte del proceso y no es perfecto, ¿no? Así es, pero bueno, ahí estaremos para consolar cuando haya esos momentos de crisis. No, pues qué bien, muchas gracias, Yamel. Agradecemos a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Vamos a continuar con este ciclo de charlas. Pretendemos hacerlo pues hasta el fin de año o hasta que las fuerzas y las circunstancias nos lo permitan. Agradecemos mucho tu participación, Yamel. Agradecemos tu apoyo en esta presentación. Los invitamos, en la próxima emisión va a estar con nosotros Larisa Torres. Ella es egresada también de la licenciatura en teatro. Ella es un caso especial porque ella no se tituló por investigación en la licenciatura, sino por promedio. Era muy buena estudiante y eso le permitió titularse por promedio. Pero
Posterior a su terminación de los estudios de licenciatura, estudió una maestría en dramaturgia en el Centro Universitario de Artes, creo que sí es el nombre correcto, en Buenos Aires, Argentina, y entonces nos va a presentar su investigación, o sea, su proyecto de titulación, pero de maestría, enfocado a dramaturgia. Entonces, bueno, pues va a ser una charla también sumamente interesante. Larisa es ahora también docente en la licenciatura y docente en otras universidades de nuestra ciudad. Es una dramaturga muy productiva, ¿no? Yo he encontrado que ha habido hasta 2 o 3 obras de ella en cartelera de manera simultánea. Entonces, bueno, pues es interesante también conocer a Larisa. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión, donde vamos a charlar en estos términos, pero con Larisa Torres. Y pues nada, me despido, Yamel, agradeciéndote tu tiempo, agradeciéndote tu disponibilidad y esperando que tus noticias sobre montajes, talleres, charlas, pláticas, etcétera. Muchas gracias, Donali, gracias a los que están viendo por ahí. Muchas gracias a todos y nos seguimos sintonizándonos por el canal de YouTube de la Licenciatura de Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de nuestra Universidad Nacional.